Hace 55 años, por primera vez, un hombre pisó la luna. Para conmemorar este fenómeno, está con nosotros el autor del libro Alunizaje, el divulgador, el doctor José Franco. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando Educosmos. Hoy estoy muy contento. Hace ya algunos años que tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de él en el Universum hablando acerca de misiones a la luna. Y justamente hace un año, cuando gané el Maratón Messier, en el kit de premios venía un libro llamado Alunizaje, escrito por él. Entonces, para mí es un gusto tener el día de hoy con nosotros para conmemorar los 55 años de la llegada del hombre a la luna, a uno de los divulgadores más grandes en México y el autor del libro Alunizaje, al gran José Franco. Doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros para abrir esta tercera temporada de Educosmos. No, es un placer y la verdad me honra mucho iniciar esta nueva fase de tu podcast. Pues como bien lo mencionaba, hace 2 años cuando lo fui a ver a esa conferencia, hablaba acerca de un contexto grandísimo en torno a la luna. Un contexto grandísimo en cuanto a literatura, en cuanto a textos, en cuanto a escritos. ¿Desde cuándo los hombres escribimos acerca de este astro? Mire, yo creo que ese deseo nace con la humanidad misma y antes de que existiera la escritura, pues digamos, tenemos extraviados todos los mitos que se pudieron hacer, todos los deseos que la humanidad pudo tener para poder viajar a otros mundos y el más cercano, obviamente, es la luna. Como probablemente recordarás del libro, el primer viaje a la luna que hizo el ser humano lo hizo en el siglo II de nuestra era, gracias a unos marineros intrépidos que andaban pues viajando por los confines de los mares, andaban visitando islas fantásticas, tierras fantásticas, y en una tempestad, un torbellino los jaló y los llevó hasta la luna. Estos marineros tuvieron la fortuna no solamente de conocer a los habitantes de la luna, al rey de la luna, sino también conocieron a los habitantes del sol y al rey del sol, porque cuando ellos llegaron había un conflicto entre los habitantes de la luna y los habitantes del sol, en el cual pues estos marineros ayudaron a mediar. Esta historia es relatada por un escritor sirio, Luciano de Samosata, porque estaba harto de los historiadores que contaban mentiras como si fueran verdad y que trataban de convencer al auditorio de relatos fantásticos que nunca existieron. Entonces él escribió este libro para burlarse de ellos y para mostrar que pues había mucha mitología, mucha fantasía inexacta en los planteamientos que hacían los historiadores. Estos historiadores son obviamente pues el antecedente a todos estos personajes que ahora generan fake news de una manera muy voluminosa en las redes sociales. Entonces, el primer relato de un viaje a la luna está en ese libro que lo escribió Samosata en el siglo II de nuestra era. A mí me llamó mucho la atención el cómo es que ha ido evolucionando la forma de pensar en torno a la luna y cómo ha ido evolucionando estos viajes espaciales que realizamos a ella. Mira, yo creo que pues tenemos un deseo irresistible de volar, de viajar, tanto a diferentes lados volando como a diferentes lados en la Tierra, como a diferentes mundos. Y pues esto está reflejado
sobre todo en la literatura a lo largo de muchos siglos. Los viajes que se han hecho a la Luna, que es el, digamos, el planeta o el cuerpo celeste más cercano que tenemos a nosotros, pues la variedad de métodos de viaje ha sido extraordinaria. Hemos llegado a la Luna tirados por gansos, incluso en roperos. Hay historias en donde un inventor, como no tiene dinero suficiente para construir una nave espacial, pues utiliza un ropero para poner su invento que contrarresta la gravedad y con él puede ir a la Luna. También, pues, hemos viajado en carruajes, llenos de flamas, en águilas, qué sé yo. Hay muchísimas historias. Pero por otro lado, la cohetería se desarrolló al principio, como todos sabemos, en China, y se utilizó la pólvora y se utilizaron los cohetes por primera vez en algún momento para ahuyentar a los enemigos. Y digamos, el uso de cohetes para generar cosas que van y luego explotan en otro lado, pues fue desarrollado en su momento por grupos militares. Y así llegamos a el siglo XX, en donde hemos tenido un par de guerras mundiales importantes, en donde las bombas han sido elementos que han permitido que se ganen las guerras, y en particular en la Segunda Guerra, los cohetes se desarrollaron justamente con fines bélicos, aunque los antecedentes de la cohetería, pues como bien dijiste, están primero en la literatura con Julio Verne, están en el cine con una película que hizo otro francés, Georges Méliès, para ilustrar dentro del cine un posible viaje a la Luna. Y pues hubo toda una serie de experimentos desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX para generar cohetes que pudieran subir lo más alto posible en la atmósfera de la Tierra, mirando en la posibilidad de que pudieran salir al espacio. Las primeras visiones que hubo de los viajes a la Luna, por ejemplo, en el caso de Julio Verne, era que pues el viaje se podría hacer gracias a un cañón que explotando lanzara al cohete lo suficientemente fuerte para llegar a la Luna. Ese método, pues es un método muy destructivo, no funciona para estos casos, y los motores para cohetes se empezaron a desarrollar a finales del siglo pasado. De hecho, hay una historia de un peruano que fue a hacer sus estudios de posgrado a París, y ahí él pudo desarrollar los primeros motores para cohetes. Posteriormente, pues hubo toda una serie de personajes, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que pudieron desarrollar la cohetería y pudieron lanzar cohetes cada vez más alto. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues ese fue un elemento muy motivador para los alemanes desarrollar los cohetes V2, que fueron los que se pensaron para destruir a las bases aliadas. Afortunadamente, los aliados ganaron la guerra, y la Alemania nazi no pudo
conquistar el mundo como lo tenía planeado a través de estos cohetes. Y los ingenieros alemanes eran en ese momento, pues, las personas mejor capacitadas, con el mayor conocimiento para desarrollar la cohetería. Y al final de la guerra, un botín de guerra muy valioso fueron justamente el jalarse a los grupos de ingenieros alemanes. Unos se fueron a Estados Unidos a desarrollar la cohetería de Estados Unidos y otros se fueron a la ex Unión Soviética a desarrollar la cohetería de la Unión Soviética. Y de hecho, gracias a los conocimientos de estos ingenieros y al ingenio de los grupos en cada uno de los lugares a donde se fueron a instalar, pues la ex Unión Soviética pudo realizar el primer viaje al espacio con un satélite artificial, con el Sputnik 1 en 1957. Los Estados Unidos le siguió inmediatamente después. De hecho, la NASA se creó al año siguiente de que la ex Unión Soviética subió ese primer satélite artificial. La NASA fue creada en 1958 y México creó su primera agencia espacial en 1962. La Comisión Nacional del Espacio Exterior fue fundada en 1962, se estuvo trabajando durante 15 años hasta 1977, que fue cuando se desmanteló. No sabemos por qué se desmanteló, pero durante los 15 años que estuvo trabajando, nuestra Comisión Nacional del Espacio Exterior desarrolló cohetes, desarrolló combustibles para cohetes, diferentes partes, hizo lanzamiento de cohetes en varios lados. De hecho, hizo una plataforma móvil dentro de un transporte para poder ir a diferentes lados. Y un punto, yo creo que muy relevante de la historia de la cohetería en nuestro país es que San Luis Potosí fue la cuna de los primeros cohetes que se hicieron en México antes de que los exsoviéticos lanzaran su primer Sputnik 1. Unos años antes ellos ya estaban haciendo sus experimentos en San Luis Potosí para lanzar cohetes. Y esto es muy interesante y muy importante porque solemos pasar por alto las contribuciones que ha hecho México a la labor espacial. Y han sido fundamentales si lo ponemos en este contexto. Así es, y bueno, pues es una lástima porque México estuvo en los inicios, en las primeras etapas del desarrollo espacial, pero como te dije, abandonó este proyecto en 1977 y de 1977 en adelante, ya México no hizo nada, se convirtió en simple y sencillamente un país que veía los desarrollos y que compraba pues los productos del desarrollo espacial. Fue hasta hace realmente poco tiempo, en la década del 2010, cuando se volvió a crear otra agencia espacial. La nueva agencia se llama la Agencia Espacial Mexicana. Desafortunadamente esa agencia pues no ha tenido un financiamiento adecuado y no ha podido desarrollar un concepto propio, un nicho propio de competencia para México en el desarrollo espacial. Doctor, estamos celebrando ya los 55 años de este salto gigantesco que dio la humanidad al poner sus pies sobre la Luna. ¿Qué podemos decir al respecto de este fenómeno que marcó un antes y un después en la era espacial? Sí, el Apolo 11 es definitivamente un parteaguas en el sentido
de que fue el primer viaje en el cual un par de seres humanos pusieron el pie sobre la Luna. Pero el primer viaje a la Luna ocurrió el año anterior. En el Apolo 8 fue previo al Apolo 11, en donde la cápsula que llevaba 3 astronautas fue la primera en la cual se pudo salir de la influencia de la gravedad terrestre. El Apolo 8 yo creo que es un hito importantísimo porque esa cápsula fue la primera que pudo salir de la atracción gravitacional de nuestra Tierra y llegar a la Luna. No bajaron los astronautas a la Luna, dieron vueltas a la Luna, y un hecho relevante para la historia que tú quieres relatar a futuro y construir en el futuro es que cuando los astronautas del Apolo 8 llegaron a la Luna, pues hicieron una serie de experimentos médicos. Se tomaron un electrocardiograma y lo mandaron a la Tierra. Estaba de visita un médico, un cardiólogo mexicano, el doctor Ramiro Iglesias, en el momento que esto sucedió, y cuando llegó el electrocardiograma, él estaba en la NASA y las personas de la NASA pues le dieron el electrocardiograma para que él hiciera el análisis del primer electrocardiograma que se tomó en la Luna. Y el doctor Ramiro Iglesias, pues yo creo que debemos de ponerlo en su lugar adecuado como un pionero de la cardiología espacial, de la medicina espacial, ya que él estuvo haciendo el análisis de ese primer electrocardiograma que se tomó. Qué interesantísimo a decir verdad, porque muchas veces dejamos o pasamos por alto datos que a lo mejor desconocemos, pero que son muy importantes dentro de la cultura general. Así es. Entonces, bueno, México ha estado en esos momentos. Desafortunadamente después, pues ya no estuvo. Pero bueno, el haber llegado a la Luna es definitivamente un hito, porque si uno mira los lapsos de tiempo que hubo en la historia, en 1957 se lanza el primer satélite artificial. Y ese mismo año, un mes después de ese primer satélite, el Sputnik 1, lanzan el Sputnik 2 con una perrita en el satélite. Y pues en ese momento no se tenía muy claro de cómo mantener a un ser vivo en las condiciones del espacio exterior. Así es que esta perrita pues murió desafortunadamente en el viaje, pero se aprendieron muchas cosas. Gracias, digamos, a ese experimento, se empezaron a desarrollar otros experimentos, tanto por Estados Unidos como por la ex Unión Soviética, para lanzar seres vivos al espacio y mantenerlos durante periodos pues cada vez más prolongados. Hasta que se pudo lanzar a principios de la década de los 60 a el primer ser humano al espacio. Yuri Gagarin le dio una vuelta a la Tierra en su nave espacial. El vuelo duró cerca de 1 hora y media aproximadamente, que es el tiempo que le toma a una nave en órbita baja darle la vuelta a la Tierra, y luego regresó a la Tierra. Entonces, Yuri Gagarin pasó a la historia como el primer ser humano que hizo un vuelo espacial. Posteriormente, un par de años después, una mujer hizo una hazaña aún mayor. Valentina Tereshkova estuvo alrededor de 3 días girando alrededor de la Tierra, también en una órbita baja, pero la hazaña que se logró con el lanzamiento exitoso de la nave de Tereshkova, pues es muchísimo mayor, porque
se tuvieron que resolver problemas no solamente de abastecimiento de oxígeno, sino también de abastecimiento de alimentos y de disposición de los desechos naturales del organismo de las personas durante ese viaje. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es un parteaguas también el viaje de Tereshkova. A partir de ahí, los viajes al espacio se pudieron realizar cada vez en tiempos más prolongados. Pero estamos hablando de los primeros años de la década de los 60. Y para pasar del primer satélite al lanzamiento de Gagarin y luego al lanzamiento de Tereshkova, se tuvieron que resolver una gran cantidad de problemas que en ese momento pues eran probablemente muchos de ellos insolubles. Entonces, el desarrollo de la ingeniería espacial pues fue vertiginoso, muy, muy vertiginoso. Se resolvieron problemas que pues antes incluso no se conocían en tiempos muy, muy cortos. Y en un desplante de machismo, el presidente estadounidense dijo que antes de que terminara la década de los años 60, Estados Unidos iba a llegar a la... digamos, el reto era un reto fenomenal, ¿no? Y de hecho, en algún momento, Estados Unidos pensó en unir fuerzas con la ex Unión Soviética para poder desarrollar juntos las soluciones a este reto tan fuerte. Por razones político-militares, desafortunadamente no hubo oportunidad de hacer las cosas y porque pues Kennedy fue asesinado en el camino, entonces no se pudo llevar a cabo siquiera el planteamiento de unir talentos para poder lograr ese reto. Y Estados Unidos siguió solo y en un esfuerzo muy, muy grande, el proyecto Apolo, que originalmente había sido pensado para 20 misiones, el proyecto Apolo en la misión número 8 pudo llegar a la Luna con 3 astronautas, no bajaron, pero hicieron lo que ya te comenté. El Apolo 9 y el Apolo 10 fueron de experimentación y finalmente en 1969, en julio de 1969, se lanzó el Apolo 11 y después de unos días, 3 días, una cosa así, llegó a la Luna, bajaron los astronautas a la Luna. Estuvieron pues un rato, no fue un rato muy, muy largo, fueron un lapso bastante breve que pusieron aparatos en la superficie de la Luna, pusieron sismógrafos y pusieron unos espejos. Esos espejos han sido utilizados de entonces a la fecha, no únicamente los del Apolo 11, sino de todos los Apolos que fueron lanzados a la Luna, han sido utilizados para que con rayos láser lanzados desde la Tierra, llegan allá, rebotan, regresan a la Tierra y con eso se puede medir de una manera muy, muy precisa la distancia a la Luna. Y eso pues nos ha mostrado que la Luna lentamente, pero inexorablemente, se está alejando de la Tierra a una velocidad de unos centímetros por año, pero se está efectivamente alejando de la Tierra. Por otro lado, los sismógrafos pues han mostrado, también las otras misiones llevan sismógrafos, han mostrado pues la actividad que hay sísmica en la Luna y también han permitido pues saber un buen número de los impactos meteoríticos que ha recibido la Luna, porque esos impactos pues
también generan ondas que vibran en la corteza lunar y son detectadas por estos sismógrafos. Además, pues han traído muestras de rocas de los diferentes lados en donde se han posado los diferentes Apolos. A partir del último viaje Apolo, el Apolo 17, hace también como 50 años, no se ha vuelto a parar ningún ser humano. Los Estados Unidos es la única nación que ha puesto seres humanos en la superficie de la Luna y de hecho, pues muchos de los experimentos que se han realizado para poder posar de una manera suave naves en la Luna por diferentes países han fracasado. Yo creo que el hito más reciente, la hazaña más reciente, la logró China. Se pudo posar en el lado oculto de la Luna. La Luna siempre nos da una cara. Entonces podemos tener telecomunicaciones muy fácilmente con todo aquello que esté en el lado que podemos ver desde la Tierra en la Luna. Sin embargo, no podemos tener comunicación con lo que está del otro lado, porque está la masa de la Luna que no permite que pasen las microondas ni las ondas de radio. Entonces, lo que hicieron los chinos fue poner un satélite retransmisor de señales del otro lado de la Luna cerca alrededor del llamado punto L2 Lagrange 2. Los puntos de Lagrange son puntos donde las fuerzas gravitacionales desaparecen. Entonces, el punto de Lagrange 2, que está más allá de la Luna, y es, de paso, podemos decirlo, es el lugar en donde está el telescopio James Webb. Ahí está tranquilamente localizado, lejos de la Tierra, a la sombra de la Luna. Y el punto L2, pues es un punto en donde puede haber objetos que no caen a la Luna ni caen a la Tierra. Entonces, en ese punto pusieron los chinos satélite retransmisor con el cual pudieron dirigir el satélite que llevó la nave que se posó suavemente en la cara oculta de la nube. Y lo han hecho varias veces. De hecho, recientemente lanzaron un nuevo experimento que llevaba un brazo robótico que pudo tomar muestras de la corteza lunar en el lado oculto de la Luna. Pues ha sido un recorrido muy padre, desde aquellos escritos que se tenían hace muchísimos años en torno a la Luna, hasta este recorrido histórico que nos brindó de la Segunda Guerra Mundial y esta carrera espacial que se dio en torno a los ingenieros alemanes. Y como bien lo mencionaba, tiene ya más de 50 años que no pisamos la Luna. ¿Qué podemos esperar con las misiones Artemisa que ya están en... ¿Qué podemos esperar de las misiones Artemisa que ya están aquí y que ya están a la vuelta de la esquina? Pues mira, la misión Artemisa ya ha avanzado bastante. Es una misión que ha tomado pues décadas en desarrollarse y ya se hicieron varios experimentos para ver los nuevos cohetes que se van a utilizar para Artemisa y probar la nueva nave espacial que va a llevar a los astronautas. De hecho, esa nave, que se llama Orión, ya fue lanzada exitosamente, le dio vueltas a la Luna y regresó. Entonces se pudieron medir las condiciones adentro de la nave, iban sin tripulantes, pero se pudieron medir las condiciones dentro de la nave para garantizar que eran adecuadas para
mantener vivos a los astronautas que vayan a ir. La próxima misión va a ser una misión tripulada con astronautas que no van a ser todos estadounidenses y no van a ser todos hombres, porque los únicos que han llegado a la Luna, que han pisado la Luna, son hombres blancos estadounidenses. Entonces, la nueva tripulación considera la presencia de mujeres, de personas no estadounidenses y de personas de color en esa próxima misión. Esa próxima misión va a darle vueltas a la Luna y va a regresar sin bajar a la Luna. La próxima parada en la superficie de la Luna es un proyecto muy, muy ambicioso, en donde de manera modular se va a poner una estación semejante a la Estación Espacial Internacional, pero cerca de la Luna, a donde van a llegar las naves, van a bajar en esa estación lunar y de ahí van a prepararse para bajar a la Luna. Bajarían a la Luna, estarían un tiempo y regresarían a esa estación para tomar la nave que los regresaría a la Tierra. Entonces, es un proyecto muy, muy ambicioso, en donde de manera modular, así como un Lego, se va a armar esa estación lunar, de la misma manera que se armó la Estación Espacial Internacional, pedazo a pedazo. Doctor, pues ha sido un gusto enorme el poder platicar y tener esta conversación con usted. En verdad le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el que se haya sumado a este proyecto. Pues ha sido un placer conversar contigo y pues espero que en un futuro no muy lejano podamos tener otra conversación. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los invito a suscribirse y a compartir el contenido de este canal para que más personas puedan escucharlo. Cada lunes un episodio nuevo.